Hola, muy buenos días. Saludo con gusto a todas las personas que esta mañana nos acompañan. A nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, y así como del contador público, el contador Gerardo Araiza, director de Recursos Humanos, les doy la más cordial bienvenida al tema que el día de hoy el psicólogo Luis, también bienvenido Luis, nos hablará sobre espacios laborales libres de violencia. Luis, el micrófono es todo tuyo. Esperemos disfrutar de esta charla. Muchísimas gracias por tan calurosa bienvenida. Así es, el tema que nos reúne hoy es espacios laborales libres de violencia. Y para poder tener espacios saludables o espacios libres de esta práctica de la violencia, pues primero hay que conocer qué es la violencia o cómo se manifiesta la violencia en los espacios de trabajo. Para ello voy a compartirles a ustedes una presentación que va a ayudarnos como guía para conocer este fenómeno. Muy bien. Bueno, primero quiero confirmar, por favor, que me escuchan bien todos y todas. Y si logran ver la presentación, por favor, ¿pueden confirmarme eso? Sí, te escuchas bien y también se ve perfecto la presentación, Luis. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias también a quien me confirma por el chat. Gracias. Muy bien. Pues bueno, efectivamente el tema que nos reúne hoy son los espacios laborales libres de la violencia. Capacitación viene por parte del Departamento de Programas Institucionales de la Dirección General de Recursos Humanos de aquí de ISAPE. Y pues bueno, aunado a la calurosa presentación y bienvenida que ya me acaban de hacer, pues un poco de quién soy yo, de quién es la persona que les habla. Pues bueno, mi nombre es Luis Eduardo Trejo Lara, licenciado en Psicología, y actualmente me encuentro laborando como responsable en la prevención de riesgos psicosociales en el Departamento de Programas Institucionales de aquí de la Dirección General de Recursos Humanos. Seré yo quien estará acompañándoles, guiándoles a lo largo de este tema, que es la violencia laboral. Muy bien, vamos a tener ciertas reglas. Pues mantener el micrófono apagado, precisamente nada más para evitar algún ruido o alguna interferencia ambiental. Para las dudas y comentarios, ahí podemos encender nuestro micrófono o bien manifestar sus dudas, comentarios, lo que ustedes gusten mediante el chat. Y pues la tercera es permanecer durante todo el curso, ya que durante todo el desarrollo del tema se presenta información importante que abona precisamente a la prevención de esta violencia laboral. El objetivo general será sensibilizar a las y los participantes acerca de los actos violentos que pueden suscitarse en el espacio laboral, así como conocer algunas herramientas para poder prevenirlos. Los objetivos específicos serán conocer el concepto de violencia laboral, sensibilizar a los asistentes de los actos de violentos que pueden ser llevados a cabo por cualquier persona dentro de un espacio de trabajo y sus consecuencias, y conocer algunas herramientas que pueden reducir la presencia de actos violentos en el ámbito laboral. Para ello vamos a revisar los siguientes temas. ¿Qué es la violencia laboral? Las fases por las que comúnmente atraviesa un proceso de violencia laboral, los tipos de violencia o cómo se manifiesta, las consecuencias de esta manifestación o de este fenómeno y algunas herramientas para poder prevenirlo. ¿Cómo prevenir esta violencia en el entorno de trabajo? Bien, antes que nada, vamos a hacer un pequeño tamizaje. Vamos a ver, ¿ustedes qué entienden por violencia laboral? Por favor, coloquen sus respuestas en el chat o si ustedes encender su micrófono para ver cómo estamos en ese concepto. Vamos a ver qué conocemos de la violencia laboral. No hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente quiero saber qué es lo que entiende en general, qué es lo que se entiende en general de la violencia en el espacio de trabajo o violencia laboral. Alguien que ve a tu persona en el espacio de trabajo, los desacuerdos o peleas entre compañeros y agresiones, indiferencia a mis necesidades, abuso de poder, agresión de cualquier tipo, la manera de tratar a las personas cuando no es amablemente, malos tratos y hostigamientos de compañeros y directivos, agresión física o verbal de cualquier persona, agresiones verbales o emocionales, cuando te dejan de hablar los compañeros de trabajo, indiferencia por parte del jefe, agresión física o verbal. Muchísimas gracias por su participación. El maltrato de sus jefes, actos que alteran tu área de trabajo, cualquier acto que atente contra la persona, tanto físico como psicológico,
forma de abuso de poder cuya finalidad es excluir, aislar o someter al otro, agresiones por parte de los jefes y compañeros, agresión física, abuso de poder, no tomar en cuenta las opiniones del trabajador, gritos de directivos al estar atendiendo usuarios, ¿ok? Cuando te tratan mal en el espacio de trabajo, ya sea física o verbal, agresiones físicas o verbales, acoso sexual u hostigamiento laboral. Se excluye el Arts Hotel. Muchísimas gracias por su participación. Aguantes pequeña broma estudiantil, abuso de poder, preferencia de atención. Muy bien. Perfecto, pues me da gusto saber que se entiende el concepto de violencia laboral o todos tenemos una idea parecida o similar de lo que es la violencia laboral que no es muy alejada de la realidad o de lo que en realidad se trata el concepto de violencia laboral. Ahorita vamos a ver puntualmente el concepto, cómo se manifiesta para poder quedar todos en un mismo canal de lo que es la violencia laboral. Muy bien, vamos ahí a aclarar ciertos puntos. Pues bueno, se han elaborado diferentes concepciones para este fenómeno. A lo largo de la bibliografía, a lo largo de su estudio, se han elaborado diferentes conceptos, diferentes palabras que definen este mismo fenómeno, tales como moving, acoso laboral, psicoterror laboral, violencia laboral, acoso moral, entre otras. La Organización Internacional del Trabajo la entiende como cualquier acción que no puede considerarse como una actitud razonable y con el cual se agrede, perjudica, degrada o hiere a una persona dentro del contexto laboral. La Organización Mundial de la Salud define la violencia ocupacional como aquella que está constituida por situaciones que los trabajadores sufren abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto de ida y vuelta, que coloquen en peligro su seguridad, su bienestar o su salud. Muy bien, entonces la violencia laboral van a ser todos aquellos actos llevados a cabo dentro de un contexto laboral que van a ser destinados a dañar a una persona. Tienen la finalidad de hacer sentir mal o comprometer la integridad, ya sea psicológica, emocional o física, de las personas que están dentro de un contexto laboral. Ese es puntualmente el concepto de violencia laboral. Todo aquel acto llevado a cabo dentro del contexto de trabajo que va a ser destinado a dañar a una persona o a un grupo de personas. Y ahora, un papel importante o más bien un personaje importante dentro de este fenómeno que es la persona que es víctima o la persona que recibe la violencia. Y para ello, me gustaría primero hacer un ejercicio con todos ustedes. Vamos a ponernos el punto de vista o desde el punto de vista de una persona agresora o de una persona que va a ejercer violencia y vamos ahora a escoger a nuestra víctima. Muy bien, tenemos por una parte, de nuestra parte izquierda, a Fulanit y por nuestra parte derecha a Sutanit. Fulanit es un personaje que es alegre, que le va muy bien en su trabajo, que es bueno con las relaciones interpersonales, que además es buen compañero de trabajo y en realidad es una persona que se le ve bastante contenta, bastante alegre dentro del espacio de trabajo. Mientras que Sutanit es una persona que comúnmente la vemos triste y comúnmente sabemos que no tiene buenas relaciones interpersonales, que está lejos de su familia, que quizás es una persona más retraída, aislada, en su trabajo no brilla o no sobresale mucho. Entonces nosotros, como personas que vamos a escoger a nuestra víctima, ¿a quién es más probable que ataquemos? Manifiesten su respuesta ahí mediante el chat. ¿A quién creen ustedes que es más probable que ataquemos? ¿A Fulanit, persona alegre, o a Sutanit, persona que se ve más, un poco más retraída o triste? A Fulanit, Sutanit, 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 Fulanit, Sutanit. Muy bien, algunas personas al retraído, algunas personas dicen que a Fulanit, la mayoría dice que a Sutanit, la persona más retraída, más tímida. Ok. Sutanit, muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Y pues debo confesarles que esta es una pregunta trampa. Debemos entender que no se puede afirmar que exista un perfil que predisponga a una persona a vivir una situación de acoso o hostigamiento. Es decir,
cualquier persona en cualquier momento puede ser una víctima o podemos ser receptores de violencia. Muy bien. Entonces, cualquier persona en cualquier momento, independientemente de su personalidad, de sus características de comportamiento, de sus características personales, podemos ser susceptibles a ser víctimas de violencia. Desafortunadamente, esto va a depender nada más y nada menos que de la persona agresora. Entonces, no existe un perfil único que predisponga a una persona a ser víctima. Hay que entender eso. Ahora, la violencia laboral o el fenómeno como tal de violencia laboral se manifiesta a través de distintas fases. Esto no es una regla, no es algo que se cumple el 100% de las veces, pero es lo más común. Comúnmente se pasa o comúnmente atraviesa por estas distintas fases que vamos a revisar. Muy bien. La fase 1 o la fase de conflicto. Y aquí me gustaría hacer otra pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que un conflicto es bueno o un conflicto es malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Un conflicto es bueno o un conflicto es malo? Hablando puntualmente en el espacio de trabajo. En el espacio de trabajo, un conflicto es bueno, ok. Bien, Esquivel nos dice que es bueno. Muy bien, bueno. Ambas. Malo no existe la empatía. No existe la empatía, puede ser bueno, bueno. Yo creo que los dos, ambos. Depende del punto de vista, puede tener conflicto y sacar cosas positivas. Bueno, si hay comunicación, es bueno para mejorar. Puede ser ambas cosas. Depende de las circunstancias, depende de por qué se ocasionó. Es un desacuerdo, puede ser bueno, malo, depende del enfoque. Puede ser ambos, ambos área de oportunidad. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias por su participación. Bueno, de las dos, aprendes dependiendo del conflicto, bueno para mejorar. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Exactamente. Un conflicto no es bueno, perdón. Un conflicto no es bueno ni es malo. Un conflicto es algo natural. Debemos entender que el conflicto no es más que una diferencia entre opiniones o entre creencias, entre valores. Es un choque interpersonal que se va a dar muy comúnmente debido a que estamos constantemente interactuando con otras personas. Cada persona, cada uno de nosotros es un mundo completamente distinto en valores, distinto en creencias, distinto en opiniones, distinto en perspectiva. Entonces es lo más natural del mundo que choque con las de otra persona. Más bien, lo que va a defenderse un conflicto, no bueno ni malo, sino más bien positivo o negativo, va a ser en la manera de resolverlo. Y puntualmente aquí es donde pueden hacer, dependiendo de la manera en cómo se maneje, cómo se aborde este conflicto, puede devenir en las siguientes fases de la violencia laboral. Muy bien. El proceso suele comenzar por un desacuerdo o por una percepción de amenaza y puede ser pequeño o de grandes dimensiones y al no resolverse a tiempo o de manera adecuada, deviene en las siguientes fases. Es decir, una manera muy efectiva de prevenir la violencia laboral es abordar de una manera adecuada los conflictos para poder resolverlos y que no devengan en unas situaciones de violencia. Por ejemplo, un conflicto mal resuelto puede devenir en que una persona quede resentida o que una persona presienta la amenaza o que se sienta sobajada o se sienta con esta necesidad de a partir de este conflicto, pues agarro cierto rencor y ahora voy a proceder para atacar a la persona con la que tuve este conflicto o a las personas con las que tuve este conflicto. Muy bien. Entonces, un conflicto no es bueno ni malo, más bien dependiendo de la manera en que vamos a abordarlo. Y si no se aborda de la manera adecuada, pues vamos a ver la siguiente fase, que es la fase de estigmatización. En esta segunda fase, la persona que va a ser la víctima queda etiquetada de forma negativa y tal etiqueta se convierte en su principal característica. Es decir, cuando suele darse esta fase de estigmatización es cuando a la persona que va a ser víctima vamos a poner una etiqueta. No es que esa persona es muy agresiva, no es que esa persona es muy problemática, es que esa persona es muy contestona. Ciertas características o cierta etiqueta que va a convertirse en su principal característica y la persona que va a ejercer esta violencia va a encargarse
de que todas las demás personas tengan esta percepción de la persona que va a ser la víctima. El resto de las personas comienzan a ignorarle, o quizá por miedo a aliarse con alguien estigmatizado o por solidaridad con la persona agresora. Es decir, comienzan a aislarlo o comienzan a tener también esta percepción de la etiqueta de esa persona y comienzan a ignorarlo, comienzan a dejarlo aislado o aislada precisamente por miedo a aliarse con él y ser tratados igual, o porque en realidad la persona que ejerce la violencia me cae bien, o por miedo a que se me trate igual, por miedo a la persona agresora. El miedo conduce a la persona víctima a comportarse patológicamente, y esto el agresor utilizará el argumento para justificar retroactivamente su agresión. Es decir, esta violencia o esta estigmatización va a provocar en la persona que es víctima ciertas actitudes o ciertos comportamientos que van a ser un poco más evidente, pues su comportamiento anormal o su comportamiento un tanto patológico. De esta forma, hace ver a las demás personas que algo ocurre con la persona y que está desestabilizada emocionalmente. Es decir, producto de esta estigmatización, la persona que es víctima va a comportarse de una manera anormal, y esto puede ser utilizado de nuevo por la persona agresora para justificar ya sea sus ataques o su, su etiqueta, o reforzar la idea de esta etiqueta que le ha impuesto. Después viene la fase de intervención. Una vez estigmatizada la persona y generalmente aislada, los directivos o las personas que tienen la autoridad tienden a buscar explicaciones de lo sucedido en las características de la persona que es víctima y comienzan a plantearse qué hacer con un trabajador aparentemente problemático. Es decir, una persona que ha sufrido esta violencia o que ha sufrido esta estigmatización, pues va a prender las alarmas de las autoridades de alguna institución, y pues va a buscar el por qué se está comportando de determinada manera, y confirmar quizá el punto de vista de la persona agresora. Y posteriormente viene la fase de eliminación. En muchos casos, la organización decide desprenderse de quien resulta molesto e incómodo y sustituirle por alguien más afín al grupo de trabajo. Es decir, viene esta fase de estigmatización, estos ataques, esta violencia que produce un comportamiento anormal en la persona que es víctima, lo cual lo convierte en una persona aparentemente problemática para la organización, y pues quien resulta problemático para la organización, pues se busca la manera de separarlo de la misma. Insisto, esto no es algo que se cumpla el 100% de las veces. Sin embargo, es un proceso por el cual comúnmente se atraviesa cuando se manifiesta este fenómeno de violencia laboral. Ahora, existen diferentes tipos o diferentes clasificaciones de la violencia laboral. Vamos a ver algunas. Algunas de las diferentes clasificaciones son las siguientes: por la fuente, ¿de dónde viene esta violencia? Puede ser interna, que es todo acto llevado a cabo por compañeros de trabajo independientemente de la jerarquía, que ocupen un lugar de trabajo que a su vez puede clasificarse como ascendente, descendente u horizontal. Muy bien, entonces interna va a ser todo acto llevado a cabo por compañeros o por personas que integran el equipo de trabajo internamente, independientemente de la jerarquía. Solemos pensar que la violencia laboral solo puede venir de una jerarquía mayor hacia una jerarquía menor. Esto no siempre es así. Es o puede manifestarse de manera ascendente, descendente u horizontal. Ascendente es cuando hay personas de cierto rango y atacan a personas superiores. Descendente, cuando la persona que tiene cierto rango ataca a personas inferiores a su rango. U horizontal, cuando la violencia se da entre compañeros de un mismo nivel o de un mismo rango en el organigrama de la organización. Y puede ser externa también, cuando la violencia es cometida por personas ajenas al equipo de trabajo o a la organización, como clientes, usuarios, pacientes, acompañantes y o familiares. Esto también constituye violencia laboral, sin embargo, es cometida por personas ajenas o externas a la organización. Ahora, también existe otra clasificación que es por la naturaleza de las agresiones. Puede ser violencia física, psicológica o sexual. La violencia física
Incluye el hecho de pegar, empujar, patear, golpear, retener a alguien en contra de su voluntad, entre otras. Muy bien. Entonces, este tipo de violencia es como la más evidente, la más fácil de identificar, ya que requiere un contacto físico directo entre la persona agresora y la persona que es víctima. La violencia psicológica que ocurre cuando un individuo es víctima de insultos, sus posesiones personales son destruidas o es sujeto de amenazas o gritos como un medio de sometimiento. Y la violencia sexual son toda acción que forza a otra persona en contra de su voluntad a someterse a actividades sexuales que van desde una mirada insinuante hasta una violación. Muy bien, ahora hay que entender que estas clasificaciones o que estos tipos de violencia de esta naturaleza no son mutuamente excluyentes. Es decir, pueden existir al mismo tiempo en una sola actividad o en una sola conducta. Por ejemplo, si yo ataco a un compañero, pues puede constituir, ataco de manera física me refiero, es decir, voy y lo golpeo, por ejemplo, pues constituye violencia física, pero también le produce miedo, por lo cual también conlleva violencia psicológica. Violencia sexual puede incluir las dos, por ejemplo. Un ataque sexual puede incluir la violencia física y posteriormente, o más bien al mismo tiempo, suceder una violencia psicológica. Muy bien, es una manera de clasificarla, sin embargo hay que entender que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir en una misma conducta. Y existen otras manifestaciones de la violencia laboral, otras conductas que también son constitutivas de la violencia laboral. Por ejemplo, atentados contra las condiciones de trabajo. El objetivo de la persona que ejerce la violencia es desacreditar su capacidad profesional y laboral utilizando para ello algunas de las siguientes estrategias. Asignar a la persona víctima tareas muy por debajo o muy por encima de su capacidad o bien no permitiéndole hacer nada. Eso es para impedir que pueda demostrar sus capacidades o hacerlo sentir inferior a estas capacidades. Criticar hasta sus más mínimos errores o defectos, despreciando su trabajo y sus capacidades profesionales. El no transmitirle informaciones útiles para la realización de una tarea, negarle el acceso a los instrumentos de trabajo como computadora, teléfono, internet, etcétera. Retirarle del trabajo que solía realizar, dándole constantemente tareas nuevas o consignas imposibles de realizar. El debatirle sistemáticamente todas sus decisiones, sistemáticamente es decir, cada que él tome una decisión o cada que la persona expresa alguna nueva idea, criticarla o debatirla cada que esta idea aparezca. Presionarle para que no haga valer sus derechos, como permisos, horarios, primas. Ocasionarle desperfectos en su lugar de trabajo también constituye un hecho o una conducta de violencia laboral. En muchas ocasiones, la persona agresora no practica la comunicación directa, negándose la existencia de un reproche y del conflicto. Es decir, en muchas, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones la persona que es la agresora no va a practicar una comunicación directa con la persona que es víctima. Más bien va a evitar o más bien va a tratar de perjudicarle de una manera remota. Esto va a impedir que la persona pueda defenderse, la persona pueda expresar su inquietud o su inconformidad con las conductas. En el caso de la que la persona víctima haga frente a este reproche, el agresor argumenta o puede argumentar que no existe tal realidad, que a lo mejor es una percepción de la persona, sino que pues, a lo mejor tú lo estás tomando muy así, tú estás muy sensible o no aguantas nada. Entonces minimizan esta presencia de violencia o normalizan la presencia de estos actos violentos en el espacio de trabajo. Ahora, limitar su comunicación y contacto social. Lo que decíamos al principio, lo que comentaban ustedes en los comentarios, lo que comúnmente conocemos como la ley del hielo o ignorar a una persona. Esto también es un hecho de violencia laboral. La o el acosador impone con su autoridad lo que niega el derecho a expresarse o hacerse oír. No se dirige la palabra a la víctima ignorando su presencia, dirigiéndose únicamente a las demás personas. Y se sugiere a las colegas que no le hablen o que corten estas fuentes de información. Atentados en contra de la dignidad. Se utilizan observaciones despectivas para calificar a una persona
desacreditándola ante el resto de los compañeros, sean estos superiores o subordinados. Esto es lo que decíamos, cualquier persona en cualquier momento, independientemente de la jerarquía, características personales, podemos ser agresores o agresoras y podemos ser también víctimas de esta violencia laboral. Se hacen circular rumores y críticas, relativos a esta persona, se le atribuyen problemas psicológicos, se ridiculizan sus discapacidades o su físico y se critica su vida privada. Estos atentados contra la dignidad, estos chismes que pueden circular dentro de un espacio de trabajo también son actos de violencia laboral que van a ir en contra de la dignidad o de la integridad personal de la persona que va a ser la víctima de esta violencia. Impedir su promoción e intentar su despido laboral es otra manifestación de la violencia. La persona acosadora no duda en utilizar los recursos necesarios que le faciliten a la empresa o a la organización el despido legal de la persona que es víctima. Muy bien, entonces orilla a la organización o busca los medios para poder impedir una promoción, estancar a la persona que va a ser la víctima o provocar o intentar provocar la separación de la persona para con la organización. Ahora, esta violencia o estas conductas de violencia laboral tienen diversas consecuencias, tanto personales como para la organización o para la institución. Vamos a ver cómo van desarrollándose estas consecuencias. Muy bien, primero personales, donde se han descrito síntomas clínicos que el acoso o la violencia producen sobre la persona que va a ser la víctima, entre los cuales cabe distinguir las siguientes fases. Esto, al igual que el fenómeno de violencia, también se manifiesta, o también la persona que sufre esta violencia atraviesa por las siguientes fases que vamos a revisar. De igual manera, esto no es constitutivo, no es una ley, no es que todas las personas que vayamos a sufrir violencia laboral vamos a atravesar forzosamente por estas fases, sin embargo, es lo más común o lo que comúnmente se ha estudiado por lo que atraviesan las personas que sufrimos o que sufren violencia en el entorno de trabajo. Muy bien, el estadio de autoafirmación o la fase 1 de autoafirmación. La víctima detecta el conflicto o el trato despectivo, interpretando que la razón está de su parte y que puede existir un malentendido. Es decir, si existe algún conflicto o detecté que a lo mejor tal persona me dijo esto o no se refería a eso, a lo mejor yo lo tomé muy mal, o a lo mejor yo estoy muy sensible, no debe ser nada. Es decir, a lo mejor yo estoy malentendiendo las cosas. Fue un conflicto normal, sí me dijo esto, pero quizás yo lo tomé muy a pecho, no sé. Entonces, esta fase 1 de autoafirmación es como, sí detecté que a lo mejor existió algún conflicto, a lo mejor algún tratito despectivo, pero a lo mejor yo lo interpreté así. Quizás no es la realidad, a lo mejor yo lo estoy tomando así. Después viene la fase 2 de desconcierto. La víctima comienza a tener pequeñas percepciones de que está sufriendo violencia, pero ello es difícil de probar, la víctima se desconcierta, duda, no sabe lo que está pasando y comienza a pensar en su probable responsabilidad sobre lo ocurrido. Es decir, en la fase 1 quizás fue un malentendido, en la fase 2, no, ¿sabes qué? Sí estoy detectando que a lo mejor tal persona me trata así, tal persona me habla así, tal persona sí está ejerciendo ciertas conductas que me hacen sentir mal, pero comienza a pensar sobre su probable responsabilidad sobre lo ocurrido. Es decir, a lo mejor yo estoy haciendo algo para que tal persona me trate así. Es decir, a lo mejor yo estoy diciendo algo, a lo mejor yo estoy actuando de determinada manera que justifica que la persona me trate así. Muy bien, es el estadio de desconcierto. Después viene un estadio de indefensión. Como en la fase 2 pensamos que a lo mejor es nuestra culpa o que a lo mejor nosotros tenemos responsabilidad sobre cómo se nos está tratando, pues vamos a esforzarnos por agradar, vamos a esforzarnos por concluir tareas o asumir deberes que no nos corresponden, sin obtener por ello ningún beneficio ni mejorar nuestra condición ni consideración. Si nosotros pensamos que a lo mejor nosotros estamos haciendo algo para que se nos trate así, pues vamos a esforzarnos por cambiar nuestra conducta, hacer ciertas cosas que van a impedir o que yo creo que van a reducir esta conducta en mi contra. Sin embargo, al no tener yo ninguna responsabilidad sobre cómo se me está tratando, pues el hecho de que yo cambie mi conducta no va a cambiar para nada el cómo se me trate.
Por lo tanto, va a venir un estadio de, más bien, cuando el acoso es reciente, los síntomas son cansancio, nerviosismo, problemas de sueño, migrañas, problemas digestivos u otros trastornos psicosomáticos. Bien, entonces yo voy a esforzarme y al no ver un cambio, pues voy a sentirme triste, voy a sentir una sensación de impotencia, porque por más que me esfuerce, se me sigue tratando de una manera violenta. Después viene el estadio 4 o estadio traumático o de estrés-ansiedad. Si el acoso persiste, las víctimas suelen presentar un estado de ansiedad generalizada. Las dificultades psicológicas le convierten en una persona vulnerable, son frecuentes las conductas impulsivas y la pérdida de control que le harán cometer errores, lo cual agrava su situación como persona trabajadora. Habíamos revisado que en las fases de la violencia laboral había una en donde la persona que sufría la violencia comenzaba a tener conductas que a lo mejor cometía errores o que a lo mejor está actuando de manera impulsiva, a lo mejor responde de una manera inadecuada, o a lo mejor está tan nervioso que comúnmente está pues cometiendo estos errores producto de la violencia que ha sufrido. Sin embargo, para la organización puede verse como una persona problemática, ¿sí? Por lo tanto, el producto de violencia o el producto de las consecuencias de la violencia son conductas impulsivas, pérdida de control y que nos harán cometer errores agravando para la institución nuestra condición como persona trabajadora. Muy bien, entonces es aquí donde se nos puede ver o se puede observar una persona como una persona aparentemente problemática. Y el estadio 5 de estabilización crónica. Es probable tanto la persona acepta la dominación, es decir, se queda y asume su papel de víctima y acepta que así va a ser y ni modo, como si se marcha de la organización, puede perdurar un sentimiento de desvalorización y falta de autoestima, pudiéndose establecer un estado depresivo mayor. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que las características o una de las características de un estado depresivo mayor son ideaciones y a lo mejor intentos suicidas. Entonces, debemos entender que la presencia de violencia laboral puede llegar a tal grado de que orilla a una persona a atentar en contra de su vida o a pensar en atentar en contra de su vida, orillándolo a este estadio depresivo mayor. Aunque para algunas víctimas el alejamiento de su agresor constituye una liberación, frecuentemente se han descrito secuelas físicas y psicológicas para las personas que han sido víctimas de violencia laboral. También hay consecuencias para la institución. La violencia laboral deja su huella a través de las diferentes conductas entre los trabajadores que lo padecen. Por ejemplo, un aumento de ausentismo, tanto justificado por bajas de enfermedad como no justificado, la falta de puntualidad, baja calidad de la atención a las personas usuarias, decremento de la productividad, rotación de puestos, etcétera. Es decir, la presencia de violencia constituye un ambiente tan incómodo para las personas que están en este ambiente violento o en este ambiente donde está la presencia de violencia, que sí o sí reduce muchísimo la motivación por ir a trabajar, lo cual reduce muchísimo la productividad o la efectividad y la eficacia de la institución. Por lo visto, o por como podemos concluir, la violencia laboral o la presencia de actos violentos en un entorno de trabajo no le conviene absolutamente a nadie, ni a las personas, ni a la institución. Por lo tanto, es importantísimo tanto su prevención como su eh, intervención para que se reduzca la presencia de estos actos violentos. Ahora, ¿cómo prevenir esta violencia laboral? Muy bien. Una de las herramientas que nosotros podemos obtener o que nosotros podemos dotarnos para poder prevenir esta violencia laboral es dotarnos de información acerca de ella. Por ejemplo, ustedes que están acudiendo a este curso están contribuyendo a la prevención de violencia laboral porque conocen sus fenómenos, conocen su manifestación y cómo puede verse en el entorno real una o actos de violencia laboral. Es de vital importancia informarnos acerca de las prácticas que resultan violentas en un entorno de trabajo con el objetivo de poder identificarlas y abstenernos de realizarlas. Aquí
hay que entender algo muy peligroso y algo desafortunadamente también muy común del fenómeno de violencia en el trabajo, y es la normalización. En muchos ambientes de trabajo está tan normalizada estos actos violentos que ya ni siquiera podemos detectarlos, ya ni siquiera podemos observarlos. Y esto es bastante peligroso en el sentido de que ya no nos damos cuenta si es violencia o si es parte de las actividades del día a día, ¿no? Ahora también hay que entender que estos actos de violencia por parte de la persona agresora tienen un fin último. Si bien sí busco el daño inmediato con mis acciones, a lo mejor el golpear a un compañero de trabajo, sí busco el daño inmediato que yo pueda generar con este golpe. Sin embargo, lo que yo busco más allá es someter a esta persona para que yo tenga control sobre él y me tenga miedo y tener el control en el ambiente de trabajo. Entonces, si existe esta presencia de violencia, pues puede existir este control de la persona agresora y por lo tanto invisibilizar o normalizar estos actos de violencia laboral en el entorno de trabajo. Ahora, también cabe mucho hacer un autoanálisis y más que un autoanálisis, una autocrítica. Es importante echar un vistazo hacia nuestras propias conductas y detectar si es que estamos realizando actos violentos o si estamos perpetuando con nuestro actuar que dichos actos violentos ocurran en nuestro entorno organizacional. Lo que decíamos, la violencia puede ser tan normalizada que ya es muy difícil que la podamos observar o que la podamos detectar. Sin embargo, siendo autocríticos, primero, voltear a ver hacia mí mismo y ver que a lo mejor algunas conductas que yo tengo, algunos comentarios que yo hago, puede ser constitutivos de violencia para con mis compañeros. Insisto, puede estar tan normalizado o puede ser tan normal en mí que a lo mejor ni mis compañeros y compañeros o yo mismo lo puedo notar. Sin embargo, conviene echar un vistazo a nuestras propias conductas y ser muy autocríticos y decir, ¿sabes qué? Quizás esto que estoy realizando puede ser constitutivo de violencia. O a lo mejor esto que hago permite que exista violencia en mi entorno de trabajo. Muy bien, primero y lo más difícil, echar un vistazo hacia nosotros mismos. Y después, dotarnos de herramientas para poder identificarla en las demás personas dentro de mi ámbito laboral. Ahora, también es muy importante tener habilidades de comunicación y sobre todo de negociación. Una de las herramientas más importantes tienen que ver con la comunicación asertiva en nuestro entorno de trabajo. Como vimos, un conflicto mal resuelto, un conflicto que no se resolvió o que no se abordó de una manera adecuada, puede devenir en las siguientes fases de violencia laboral. Por lo tanto, dotarnos de herramientas de comunicación y de negociación puede ayudarnos a resolver estos conflictos y cortar de tajo o poder cortar de ahí a lo mejor unas posteriores conductas de violencia laboral. Para ello, para poder comunicarnos de una manera asertiva, existen diferentes reglas o diferentes recomendaciones que podemos seguir nosotros. La primera es hablar desde yo o desde mí. Es decir, debemos evitar culpabilizar y asumir responsabilidades en otra persona. Por ejemplo, en lugar de decir, tú me haces sentir mal, podemos decir, cuando tú realizas, dices tal acción o tal palabra o tal frase, a mí me provoca incomodidad. Por ejemplo, no estoy echándote la culpa de que tú me haces sentir mal, sino más bien estoy, uno, centrándome en la conducta de la persona, no en la persona, y expresando lo que a mí me hace sentir cuando tal persona se manifiesta o realiza tal conducta. Muy bien. Pues estas reglas, comunicarnos desde mí sin culpabilizar a otra persona y centrándonos en el problema o en la situación, es una herramienta muy valiosa para poder resolver los conflictos, involucrar a todas las partes en la resolución del posible conflicto de una manera adecuada y evitar que salgan roces o que se desgasten las relaciones interpersonales en el espacio de trabajo y poder evitar o poder prevenir que devengan en situaciones de violencia en el espacio laboral. Debemos fortalecer nuestras capacidades de expresar nuestras necesidades, puntos de vista e inconformidades, siempre respetando el límite de las necesidades y puntos de vista ajenos al nuestro.
Es decir, como decíamos, un conflicto o un choque de ideas, un choque de perspectivas, un choque de valores es común, es con lo más normal del mundo entre relaciones interpersonales. Entonces, para poder expresar esta inconformidad, poder expresar que a lo mejor no estoy de acuerdo con el punto de vista de otra persona, siempre tratar de hacerlo con asertividad y con respeto hacia el punto de vista de esa persona. A lo mejor, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo no lo comprenda, poder expresar de una manera adecuada el por qué no lo comprendo o por qué estoy en desacuerdo y poder negociar y llegar a una solución adecuada y no devenga o no desgaste esta relación. Muy bien. De tal modo y expresándonos de una perspectiva desde mí o desde el yo y respetando los derechos de las demás personas, podemos negociar y resolver conflictos desde la etapa 1 de la violencia laboral, que es la fase de conflicto. Ahora, estas son las referencias bibliográficas de las cuales fue extraída la información del presente curso y a mí no me queda nada más que agradecer su presencia, su atención, su valiosa participación